Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por conectarse a nuestro seminario web. Hoy nos acompaña la terapeuta respiratoria Lilia María Campos Saab de Colombia, quien cuenta con amplio conocimiento y experiencia en rehabilitación y pruebas de función pulmonar. Liliana nos hablará acerca de las actualizaciones en la estandarización para espirometría ATS-ERS 2019. Al final de la presentación tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que por favor no duden en enviarnos todas sus preguntas al chat. Sin más preámbulo, daremos inicio a nuestra presentación. Muchas gracias. Espero, Tati. Ya te acabo de pasar el control. ¿Ven mi pantalla ya? Sí. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y la idea es que, como decía Tatiana, hablemos un poco de la estandarización de la espirometría que nos ha dado ATS y ERS en el año 2019. Entonces, empecemos por recordar que el documento, Tati no me deja pasar. Ahí sí, perdón. Ya. Hay un pequeño delay. ¿Sí me están viendo? Sí, sí se ve. Empecemos por recordar que en el documento se presentan los estándares y recomendaciones del consenso que son para fabricantes, médicos, operadores e investigadores con el objetivo de aumentar la exactitud, precisión y calidad de las mediciones espirométricas y mejorar la experiencia del paciente, siendo este uno de los factores más importantes. Lo que hizo ATS y ERS en el documento fue hacer algunos cambios en estos puntos que les voy a mencionar. Se agregó una indicación a las que ya teníamos, una nueva lista de contraindicaciones relativas. Los espirómetros deben cumplir con las normas de la Organización Internacional de Normalización 26782, con un error de precisión máximo permisible de más o menos 2.5%. Se actualizaron los procedimientos de aseguramiento de la calidad de los dispositivos. Se abordó la capacitación de operadores, así como el logro y el mantenimiento de la competencia. Se actualizó la lista de actividades que los pacientes deben evitar antes de realizar la prueba. Se actualizaron también los criterios de aceptabilidad y repetibilidad de las maniobras. Se redefinió el fin de la expiración forzada. Se desarrollaron nuevos tiempos de retención para los broncodilatadores y también se redefinió el concepto de criterio de reversibilidad por respuesta a broncodilatadores. Se desarrolló un nuevo sistema de clasificación para evaluar la calidad de la espirometría y también se desarrollaron opciones estandarizadas para que el operador pueda hacer la retroalimentación. Entonces ahora vamos a ver cada uno de ellos en detalle. Hablemos entonces inicialmente de las indicaciones. Sabíamos que las indicaciones se habían dividido en varios grupos y realmente aquí la única modificación que se hizo fue que se añadió el control en las indicaciones de vigilancia, el control de los pacientes para detectar exacerbaciones y su recomendación, que muy seguramente muchos ya lo estaban teniendo en cuenta, pero esta fue la modificación que hizo en cuanto a indicaciones. En cuanto a contraindicaciones, el documento habla de que las contraindicaciones todas deben ser relativas y habla de unas puntuales que igualmente seguro muchas ya estábamos teniendo en cuenta, pero pues las voy a mencionar: situaciones relacionadas con aumento en la demanda miocárdica o cambios de la presión arterial, hipotensión sistémica, hipertensión severa, hipertensión pulmonar no controlada, situaciones relacionadas con el aumento de la presión intracraneal o intraauricular, situaciones relacionadas con aumento de la presión de los senos paranasales, del oído medio,
y que puede hacerse el examen después de una semana de la cirugía, ya sea de senos paranasales, epidurno medio o pues tras cualquier infección. Situaciones relacionadas con aumento de la presión intratorácica o abdominal, neumotórax, que se podría hacer el examen 4 semanas posteriores a la cirugía torácica o abdominal. Todas las situaciones, como bien sabíamos, relacionadas con infecciones contagiosas y o activas, respiratorias sistémicas, incluida la tuberculosis, hemotisis, secreciones de mucosa significativa, lesiones orales, sangrado oral, y justamente pues aquí en este grupo, que para el momento de hacer la actualización pues no estaban en pandemia, pero pues claramente ahí entraría el COVID. Habla de que los aneurismas aórticos ya no son una contraindicación. Nosotros teníamos en la versión anterior o en otros documentos de otras asociaciones que el aneurisma aórtico era una contraindicación absoluta, siendo mayor de 6 centímetros. En este documento habla que se hizo un estudio donde se evaluaron muchos pacientes con aneurismas aórticos y al momento de la prueba no mostraron ninguna complicación ni ningún evento adverso, por lo tanto lo clasifican como que la prueba es segura para los pacientes que tengan esta condición. Aneurismas aórticos abdominales de 5 a 13 centímetros y aórticos torácicos de 5 a 8 centímetros. En cuanto a las características del laboratorio donde se realiza la espirometría, el documento nos habla de que el ambiente debe ser tranquilo, cómodo, con las dimensiones adecuadas, sin interferencias, separada de la sala de espera y de otros pacientes que estén realizando ya sea espirometría o otras pruebas de función pulmonar, que se tenga agua disponible para los pacientes y pañuelos en el caso de que el paciente tenga muchas secreciones. Igual que en la diapositiva anterior, pues a la fecha del cambio de la estandarización, pues no estábamos en pandemia. Claramente en este momento esas características del laboratorio pues se deben ampliar siguiendo pues todas las recomendaciones locales, internacionales o las propias que cada uno de ustedes tengan en sus centros con el fin de pues garantizar que todo funcione bien y que no tengamos problemas de contagio entre nosotros mismos y claramente a los pacientes. Entonces, seguramente tendrán en cuenta ahora que el consultorio o los consultorios o el centro debe tener mucha ventilación, ojalá ventanas, y si no es así, pues tendría que tener presión negativa. Seguramente habrán cambiado también los tiempos. Antes nosotros acá manejábamos las espirometrías por lo general cada 20 minutos, sacábamos el paciente del consultorio para hacer la prueba POSI, pues siguiendo las recomendaciones estamos citando los pacientes cada 30 minutos, cada 45 minutos, eso dependiendo del centro y del protocolo pues interno que cada uno esté manejando, pero sí hacer mención en esta parte de todas las características que a pesar de la recomendación, pues tenemos que aumentar o adecuar por la pandemia. Lo mismo en cuanto a medidas de higiene y control de infección, el documento nos hablaba ya de que el técnico debía lavarse las manos, usar desinfectante de manos para cada paciente, que el paciente debería recibir un gel desinfectante para manos o toallitas para que se limpiara en el momento de llegar a la prueba. Y aquí algo importante, el uso de filtros desechables que, como dice ahí, se convirtió en una práctica estándar en la mayoría de las instalaciones, pero que volviendo al tema en el que nos encontramos hoy, pues debe ser de carácter obligatorio el uso de filtros. Todos los artículos desechables sabemos que deben desecharse al final de la prueba y obviamente más ahora. El uso de guantes ante la manipulación de equipos, si se hay heridas en las manos por más razón. Y acá lo que nos recomienda el documento es que se pueden reservar los equipos para evaluar esos pacientes que estén infectados o evaluar esos pacientes al final de la jornada laboral para dar tiempo al desmonte y desinfección, pues ya cada uno en su centro determinará cómo hacerlo, pero esta es la recomendación que nos da el documento. En cuanto al espirómetro, pues nos dice, como dijimos al inicio, que debe cumplir con esas normas
ISO 26782, que pues le corresponde claramente al fabricante, y los fabricantes pues deben asegurar que los espirómetros cumplan con todos esos estándares. Debe estar equipado con una pantalla que nos muestre las curvas en tiempo real para el control continuo de la calidad de la prueba. El equipo debe tener ese error máximo, como dijimos inicialmente, de más o menos 2.5%, y de la jeringa, con jeringa de calibración de 3 litros, y esa jeringa pues debe tener solamente un error del 0.5%. Súper importante hacer los ajustes de BTPS. Acordémonos que muchos equipos no toman la temperatura, ni la presión atmosférica, ni la humedad. Son cosas que debemos registrar y son muy importantes porque la variabilidad en uno de estos, de pronto el que más hablamos es la temperatura, pues puede causar que las pruebas no sean confiables. Es muy importante el aseguramiento de la calidad del dispositivo, que ya en el documento anterior de 2005 nos hablaba de eso, pero hace mucho énfasis en estos requisitos mínimos, como son el registro de los resultados de la calibración, de la verificación de la calibración. Recordemos que la calibración es diferente a la verificación de la calibración, y esa verificación de la calibración, pues recordemos que debe hacerse diariamente, que el control biológico también es muy importante que se tenga en cuenta en los centros. Y aquí nos hace una recomendación, y es que cuando no se tenga una jeringa en el momento para calibrar, y que necesitamos de pronto hacer una verificación rápida y aproximada de alguna sospecha o de algún problema, podríamos hacer control biológico, pero ojo, esto no sustituye, digamos, la verificación de la calibración. Documentación de las reparaciones que se le hagan al equipo. Recuerde que nosotros acá llamamos pues tener la hoja de vida del equipo como tal al día con todo esto, el registro de fechas y actualizaciones del software y demás actualizaciones que se le hagan, registrar las fechas de cambio o reubicación de los equipos. Es súper importante, y dependiendo del espirómetro que se tenga, pues seguramente se tendrá que calibrar. En cuanto al técnico, que me parece muy importante, es que se destaca la importancia de la formación y experiencia del técnico o el operador para obtener los mejores resultados de la prueba. Recordemos que la maniobra espirométrica, si bien es cierto que es fácil, pues un error puede invalidar los resultados. Por eso es muy importante que quienes hacemos espirometrías estemos capacitados como debe ser, actualizados, para poder hacer los exámenes de forma correcta. Y hay 3 elementos que nos menciona el documento, claves para obtener datos de función pulmonar de alta calidad, y es que el instrumento o el espirómetro sea preciso y confiable, que el paciente sea capaz de realizar las maniobras adecuadas, y que muchas veces tiene que ver en la forma como nosotros presentamos esa prueba. Lo que nos han hablado antes y que no se debe obviar por ningún motivo es esa parte de la presentación, de la explicación de la prueba y de mostrar la prueba. Si yo presento la prueba como una prueba sencilla, y si también me presento como terapeuta o técnico que voy a hacer la espirometría, seguramente eso le va a dar mucha más confianza al paciente. Explicar la prueba, y está completamente demostrado que si yo le hago la demostración, ¿sí?, el paciente lo va a entender mucho mejor. Hoy seguramente por pandemia tenemos algunas dificultades, pero hay que ingeniárselas de tal forma que se le pueda demostrar de alguna forma al paciente cómo es que debe hacer el esfuerzo para que él lo entienda más rápido y pues pueda hacer mejores esfuerzos. Entonces, un técnico motivado para obtener el máximo rendimiento del paciente y logrando pruebas aceptables y repetibles, que debe ser pues lo más importante para quien las hacemos. En cuanto al paciente,
También muchas ya las estábamos teniendo en cuenta, registrar la edad en años con un decimal, la altura sin zapatos, en centímetros con un decimal, el peso al 0,5 kilogramos más cercano. Para los pacientes en los que no se puede calcular la talla, pues se puede estimar utilizando la longitud de cúbito, que pues esto es preferido en niños, o los pacientes con discapacidad en longitud de los brazos. Habla de algo muy importante, y es que se debe registrar la pertenencia a un grupo étnico y el sexo al nacer, no el declarado por el paciente. Durante la prueba, sabemos que el paciente debe sentarse derecho, todo ya lo teníamos claro desde las versiones anteriores, con los hombros ligeramente hacia atrás, la cabeza y el mentón ligeramente elevado, con una silla que esté fija, con respaldo, ojalá con apoyo de los brazos para evitar de pronto caída de los pacientes, mareo o inclusive hasta pérdida de la conciencia. Siempre los pies deben estar apoyados en el suelo, y una de nuestras tareas es estar súper vigilante todo el tiempo con el paciente, que esté de forma correcta. Acordémonos también que si el paciente está sentado, pues va a obtener mejores resultados, pero hay pacientes que de pronto tienen que hacer la prueba acostado, y eso siempre hay que informar. Usar pinza nasal, y habla de la dentadura postiza, dejarlas o no. Yo le pongo ese interrogante porque pues el documento habla de que sí hay que dejarlas si está bien fija, porque bien sabemos que si no está fija, pues se pueden generar fugas. Pero el documento también habla de que se han hecho varios estudios con pacientes con dentadura postiza, retirándola o no, y dice que los pacientes que la retiran pueden hacer mejor el esfuerzo y pueden inclusive hasta tener mejores valores. Yo no estaría tan de acuerdo, porque mi práctica diaria siempre me ha mostrado que el paciente cuando se quita la dentadura postiza, pues se lastima demasiado la encía, y eso no permite que haga el esfuerzo adecuadamente. Pero pues bueno, tendríamos que empezar a retomar y a mirar realmente qué es lo que pasa. El paciente debe estar lo más relajado posible antes y durante la prueba, y realmente eso depende mucho de nosotros como técnicos, que le demos al paciente pues esa tranquilidad. En cuanto a las actividades que deben evitarse antes de la prueba, el documento habla de que los pacientes, en resumen, se quejaron de que no había claridad en el momento de llamarlos para convocarlos a la cita. No se es clara digamos, la instrucción o la indicación, digamos, de lo que tienen que hacer y no hacer, entonces para que lo tengamos en cuenta. De pronto pasa mucho que el paciente se confunde cuando le estamos diciendo que no debe estar, digamos, lleno, con el estómago tan lleno en el momento de la prueba. Entonces los pacientes lo que hacen es no desayunar o no almorzar, dependiendo de la hora, y acuérdense que eso es muy importante, que el paciente pues claramente haya comido. Lo importante es que no esté con el estómago pues tan distendido en el momento de la prueba. Con relación a eso no hace ninguna mención, pero sí lo quise traer porque es de los inconvenientes que más vemos diariamente. Habla el documento de que fumar o vapear o usar pipa de agua dentro de una hora antes de la prueba, pues es importante hacerlo para evitar una broncoconstricción aguda debido a la inhalación de humo. Consumir intoxicantes dentro de las 8 horas antes de la prueba para evitar problemas de coordinación, comprensión y capacidad física. Realizar ejercicio vigoroso en la primera hora antes de la prueba para evitar pues una posible broncoconstricción inducida por ejercicio. Usar ropa apretada, digamos, sustancialmente, para la expansión total del pecho y el abdomen, para pues, evitar las restricciones externas de la función pulmonar. Básicamente, hacer referencia a estos 4
puntos y pues más adelante miraremos la suspensión de los broncodilatadores. En cuanto a la maniobra de BEP1 y capacidad vital forzada, tal vez es en donde más atención debemos poner, digamos, a la actualización. Ya sabemos que el paciente pues hizo todo el procedimiento de que lo presenté, está preparado para la prueba, le hice la explicación, le hice la demostración y una vez de todo eso, pues el paciente sabemos que debe introducirse la boquilla en la boca y respirar normalmente o a volumen corriente a través de ella y nos habla de 4 fases que son las siguientes. La primera fase o la fase 1 de máxima inspiración rápida con una pausa máxima inspiración que debe ser menor de 2 segundos y que sabemos que el técnico siempre debe estar observando. La fase 2 de máxima expiración, el espirómetro debe indicar, ojalá visualmente o con algún audio, cuando se ha alcanzado la meseta o cuando se ha alcanzado el tiempo de expiración, que es uno de los términos nuevos y el tiempo nuevo que debemos tener, como veremos más adelante. Ahorita se los explicaré más claramente cuando alcance hasta máximo de 15 segundos. Y la fase 3 de expiración continua, que si el paciente ve las líneas de la gráfica de volumen-tiempo, de tipo volumen, moviéndose, pues esto podría ayudarle a seguir soplando. Entonces el documento nos hace aquí referencia, como lo dije anteriormente, ojalá que el paciente pueda tener la opción de ver la pantalla, porque pues está comprobado que si lo ve, pues puede obtener mejores resultados. Los niños también pueden beneficiarse de los incentivos. Los niños muy pequeños o pacientes, sabemos, con enfermedades pulmonares restrictivas, pues pueden vaciar sus pulmones rápidamente en menos de un segundo. Entonces, el momento en el cual se va a determinar la exhalación, que lo teníamos como fin de la prueba, entonces ahora se llama fin de la expiración forzada. Este es uno de los conceptos nuevos que debemos ir teniendo en cuenta y que estaremos mirando en toda la charla. La fase 4, máxima de inspiración después de la expiración forzada. Y esto es muy importante, al completar la expiración forzada, el paciente debe inspirar de nuevo rápidamente hasta capacidad pulmonar total. Y esto mide la capacidad vital inspiratoria forzada. Y miren algo tan importante que es que la comparación de esa capacidad vital inspiratoria forzada con la capacidad vital forzada sí les va a proporcionar una información sobre si el paciente comenzó a hacer esa expiración forzada desde capacidad pulmonar total. Entonces, en resumen, que se veía como muy complicado, en la prueba de expiración forzada se van a distinguir 4 fases: esa inspiración máxima, que debe ser lo más profunda posible y que no debe tener demoras para evitar extrapolación. La pausa en el pico de la inspiración pues debe ser lo más corta posible, lo ideal menos de 6 segundos. Lo ideal es que el paciente tome aire con mucha fuerza e inmediatamente bote con fuerza, explosivamente, sin tener pausa, sin vacilar. Inicio rápido, sin vacilación de esa expiración forzada. Continuación de la expiración hasta obtener una meseta, como bien sabemos, o hasta superar o alcanzar los 15 segundos, que repito, es uno de los nuevos términos o cambios que debemos tener en cuenta. Volver a esa inspiración tan profunda como sea posible hasta que se alcance la capacidad pulmonar total. Eso en cuanto al procedimiento, que básicamente es lo que ya teníamos, pero que nos hace especial mención a el tiempo de 15 segundos en aquellos pacientes que no puedan alcanzar la meseta. Si vamos a evaluar la calidad de la maniobra, entonces en el documento se exponen los criterios de aceptabilidad, que bien sabíamos que los criterios de aceptabilidad era ese inicio adecuado, esa terminación adecuada y estar libre de artefactos. No han cambiado en cuanto a que sigue siendo importante ese inicio adecuado y estar libre de artefactos. Simplemente lo que cambió es que
en esa terminación adecuada, ya no vamos a estar teniendo en cuenta los 6 segundos que deberíamos tener en pacientes mayores de 10 años y 3 segundos en pacientes menores de 10 años. Eso fue abolido. Ahora lo que vamos a tener en cuenta es lo que les voy a mencionar. Entonces, al exponer esos criterios de aceptabilidad, podemos tener algunas maniobras que sí sean aceptables, y otro término que se va a tener en cuenta es que esas maniobras sean clínicamente utilizables. En cuanto al inicio de la maniobra, pues el volumen de extrapolación sabíamos que debía ser de menos del 5% de la capacidad vital forzada, y lo que cambió es que puede ser de 0.100 litros y nosotros teníamos de 0.150 litros. Las mediciones de BEF1 y de capacidad vital forzada de una maniobra con una extrapolación retrógrada que se excedan de este límite, sabemos que no pueden ser ni aceptables ni utilizables. De ahí la importancia de que ese paciente haga esa inspiración y luego bote el aire con demasiada fuerza, y que no haga ninguna vacilación para que nos salga de forma correcta. El fin de la expiración forzada, entonces, término, repito, supremamente importante, y que es de los que tenemos que empezar a tener en cuenta, se da en 3 situaciones. Cuando hay un cambio de volumen de 0.25 litros durante al menos un segundo, o sea que el paciente hizo la meseta, y que es recomendable que ojalá que el sistema me pueda avisar que ya se hizo, ya el paciente cumplió la meseta, pues yo también lo puedo estar viendo, pero es bueno que de pronto el equipo me lo corrobore, tanto en tiempo real como que me emita pues algún audio. Si el paciente no logró hacer esa meseta, entonces lo ideal es que vamos al siguiente punto, y es que el paciente alcance 15 segundos. Si no logró tampoco los 15 segundos, que esto puede pasar en pacientes, en niños, en pacientes jóvenes o con enfermedades restrictivas, entonces se considera ese final de la expiración forzada aceptable si el valor de la capacidad vital está dentro del criterio de repetibilidad. Entonces, muy importante, repitamos, fin de la expiración forzada se da en 3 situaciones: cuando hay un cambio de volumen de 0.25 litros durante al menos un segundo, que el paciente haya cumplido la meseta. Si no lo hizo, paso a la siguiente situación, y es que el paciente trate de alcanzar los 15 segundos. El documento habla de que los pacientes, y seguramente sí lo hemos visto en la consulta, los pacientes adulto mayor y los pacientes con enfermedades pulmonares pueden llegar hasta los 15 segundos. Eso ya va a depender del técnico también, que pueda determinar en qué momento pues parar la prueba. En pacientes, y la última, en pacientes que no logren expirar en el tiempo suficiente para una meseta, entonces se considera que ese final de la expiración forzada es aceptable si el valor de la capacidad vital forzada está dentro del criterio de repetibilidad. Acordémonos que ahora, de ahora en adelante, pues no va a existir ningún tiempo de expiración forzada mínima. Aquí simplemente para mostrarles que en este equipo que ya hizo la actualización, aquí vemos que el paciente alcanzó la meseta en 10, y aquí este paciente que tiene una enfermedad restrictiva la alcanzó en 5. Aquí el equipo me lo indicó, me pitó, y ya en ese momento le pude decir que inspirará nuevamente. Acá, en estos 2 pacientes, no cumplió la meseta inicial, llegó hasta 15, poquito más, y acá en este paciente vemos que también lo alcanzó. Ahora sí, yo voy a evaluar cada una de esas maniobras, que es lo que me está pidiendo el documento, y es que esa evaluación se haga individual para capacidad vital forzada y BEF1. Entonces, otra evaluación importante que debería ser, teniendo en cuenta lo que ya dijimos, que no existe un tiempo de expiración forzada mínimo, que si esa capacidad vital inspiratoria forzada después de ese tiempo
es mayor que la capacidad vital forzada, se asume que el paciente no inició la maniobra desde capacidad pulmonar total. Las mediciones de B1 y capacidad vital forzada de una maniobra con ese FIC y una capacidad vital forzada mayor a 100 o a 5% de la capacidad vital forzada, lo que sea mayor, pues no son aceptables. Dentro de los artefactos sabemos que una tos durante el primer segundo de la maniobra pues puede afectar el valor medido del BEF1 y ese BEF1 de dicha maniobra pues no puede ser ni aceptable ni utilizable. Sin embargo, pues aquí la capacidad vital forzada podría ser aceptada. En el cierre glótico, la terminación temprana por la inspiración o la salida de la boquilla hace que la capacidad vital forzada sea inaceptable y si ocurre en el primer segundo, pues hace que ese BEF1 pues sea aceptable. Si vemos acá, en lo que estábamos diciendo, si mi paciente tiene esa capacidad vital inspiratoria forzada 291 mayor que la capacidad vital 278, que está 291, 278 igual a 130 litros, pues no se cumpliría el criterio porque está siendo mayor. Aquí veo en la gráfica y acá también cómo el paciente lo hizo a partir de capacidad pulmonar total. Ahora en esta tablita lo que vamos a hacer es la evaluación dentro de la maniobra. Los siguientes criterios se desarrollaron como medidas objetivas para determinar si se logra un esfuerzo máximo y si se tuvieron las mediciones aceptables. Miren que esos criterios de aceptabilidad y usabilidad, que ese es el término que debemos emplear ahora, deben tenerse en cuenta tanto para capacidad vital forzada como para BEF1. Si tomamos algunos, aquí dice que debe tener un volumen extrapolado menor o igual al 5% de la capacidad vital forzada, 1.100 litros, lo que sea mayor. Entonces, si yo me voy aquí a mi tabla, veo que para el BEF1, ese criterio de corrección, que seguramente lo puedo corregir durante la prueba, es requerido para la aceptabilidad, tanto en BEF1 como en capacidad vital forzada, y que también es importante y debe ser requerido para usabilidad. Por tanto, si mi prueba está extrapolada, no puede ser aceptada ni puedo ponerlo como útil porque no sería una prueba válida. No debe tener evidencia de ajuste de flujo cero o defectuoso, que veo que en el criterio requerido para aceptabilidad, para BEF1, es importante, lo debo cumplir, para capacidad vital forzada también lo debo cumplir, y si puedo utilizarlo como con usabilidad, pues fíjense que no, porque también los debo cumplir. No debe tener tos en el primer segundo, fíjense que para capacidad vital forzada lo debo tener, para capacidad vital forzada no, y aquí en usabilidad sí, y en BEF1 sí, y en capacidad vital forzada no. Entonces, la idea es de que tengamos muy en cuenta todo lo que nos está diciendo esa tablita y en qué factores, perdón, en qué momentos o en qué, entre comillas, artefactos podría ser aceptable y o en qué momentos podría utilizar la usabilidad. Mire acá que me está diciendo el tiempo inspiratorio de 15 segundos, que es requerido, que no es requerido en BEF1 para la aceptabilidad, sí lo es para capacidad vital forzada y no lo es para usabilidad. Por tanto, si mi paciente no logra esos 15 segundos, podría mi prueba tener el criterio de usabilidad, porque es lo que me está pues, permitiendo la nueva actualización. Entonces la idea es tener en cuenta cada uno, como les decía, y mirar en qué momento sí es absolutamente importante que se cumpla y en qué momento puedo utilizar la usabilidad. Recordemos que ahí lo importante del concepto es que la maniobra puede ser técnicamente inaceptable, pero clínicamente útil
y nosotros como técnicos tendremos que aprender a determinar cuándo sí, cuándo no. En cuanto a la evaluación y comparación de las diferentes maniobras, igual la repetibilidad sigue exactamente igual, la capacidad vital se logra cuando la diferencia entre los dos valores mayores de capacidad vital forzada de 1 está en 150 litros para pacientes mayores de 6 años y 100 o el 10% para pacientes que sean menores de 6 años. Si no se cumplen estos criterios, que ahí es lo importante, ya sabemos que después de 3 maniobras podemos seguir intentándolo hasta 8 y si definitivamente no lo logró, pues es un paciente que habría que reprogramar o habría que mirar si realmente no lo puede hacer para mirar qué otra prueba se le puede enviar. Pero de ahí, no, otra vez, la tarea importante de nosotros como técnicos de poder establecer en qué momento sí puede volver a hacer la prueba o que definitivamente pues no la puede hacer. Acordémonos que si no logramos en las 3 iniciales maniobras, podemos seguir hasta 8, no más, aunque algunos equipos nos permiten hacer más de 8, pero sabemos que cuando hacemos muchas más, a no ser de que sea pues un niño, el paciente ya empieza a mostrar de pronto cansancio y sus pruebas o sus intentos no van a ser los que queremos que haga. Aquí simplemente para recordar pues cuando la espirometría es repetible y no, sabemos que pues tanto en capacidad vital forzada como en uno, los dos valores más altos, la diferencia de los dos tiene que ser menos de 150 mililitros. En cuanto a los grados de calidad de la prueba, pues se presenta un sistema de calificación que informa el nivel de confianza que los resultados de la espirometría representen lo mejor que el paciente puede realizar. Y aquí volvemos nuevamente que aunque los pacientes no cumplan esos criterios de aceptabilidad y repetibilidad, recordemos que el grado más alto A, pues sus resultados pueden ser clínicamente útiles y eso es lo que tenemos que aprender a evaluar. Entonces existen 2 tipos de criterios de calidad en la maniobra, respiración forzada, los criterios de corrección que también los vimos ahorita, que van a ser evaluados durante la prueba, y esos criterios de repetibilidad que sabemos que van a ser comparados de una comparación de las maniobras individuales. Aquí nuevamente la introducción de ese concepto que ahora debemos tener en cuenta, que es esa maniobra técnicamente inaceptable, pero que es clínicamente útil. Nosotros teníamos estos grados de calidad en la versión anterior, donde grado A era tener 3 maniobras aceptables y que su diferencia estuviera en menos de 150 mililitros y nos daba que esa interpretación de la calidad era muy aceptable, muy repetible y así sucesivamente, pero lo que cambió es que tenemos que además de que voy a valorar por separado el DEF1 y la capacidad vital forzada, se incluyó el término U o la categoría de calidad U, donde voy a tener 0 maniobras aceptables o esfuerzos aceptables, pero que voy a tener 1 o más útiles. Y lo otro sí, pues sí, exactamente lo que teníamos, simplemente que lo voy a evaluar por separado, tanto en capacidad vital forzada como en default. En cuanto a la prueba de respuesta a broncodilatadores, pues se cambió ese término de prueba de reversibilidad. Sabemos que ese término de prueba de reversibilidad pues causaba o generaba como inferencia injustificada por el término de reversibilidad. Entonces la idea es de que manejemos ahora prueba de respuesta de broncodilatadores y pues se establece un tiempo mínimo para suspender los broncodilatadores, que bien sabemos que esa indicación se le debe dar al paciente en el momento que se le da la cita y verificarlo antes de hacer la prueba. Entonces sabemos que los SABA o agonistas, betados agonistas de acción corta, pues van a tener un tiempo de retención de 4 a 6 horas.
Los antimuscarínicos, bromuro de acción corta también, bromuro y tipatropio 12 horas. Los LAVA de acción formoterol y salmeterol, agonistas de acción prolongada, el ultralava, indagaterol, bilanterol y olodaterol, 36 horas, y los LAMA como el teotropio, metilminio, rilminio y coperronio, 36 a 48 horas. De pronto esto resulta un poco difícil para los pacientes, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta y que se le dé muy bien la indicación para la preparación del examen y pueda tener en cuenta pues estos tiempos de retención o de suspensión de los inhaladores. El documento habla también que esa suspensión de los inhaladores va a depender del propósito de la prueba. Si lo que se quiere o el objetivo de la prueba es determinar la función pulmonar con un paciente que tiene una terapia y quiero saber los resultados de ese tratamiento regular que tiene, no debería suspenderle los inhaladores, pero eso pues ya dependerá de cada centro y del médico pues tratante o que ordene la prueba. Y pues si la prueba es utilizada para apoyar el diagnóstico, pues sí, claramente hay que hacer la suspensión o la retención de los tiempos de los broncolatados. Acuérdense que solamente para los broncolatadores el paciente usa corticoides u otros medicamentos, no tendría por qué, solamente para los broncolatados. Se mantiene la administración del salbutamol con los 400 microgramos, con una inhalocámara. Acordémonos que la inhalocámara, aerocámara o como la llamen en los diferentes lugares, o la cámara espaciadora es supremamente importante porque está garantizando que el medicamento tenga un mejor depósito pulmonar. Siempre estamos pensando que la inhalocámara es porque el paciente no puede hacer esa coordinación de inhalación-pulsación, y si bien es cierto que esa es una de las ventajas que tiene la cámara, pero aquí en este momento somos nosotros quienes las hacemos. Aquí lo que debemos ver es la importancia que genera la cámara en cuanto a depósito pulmonar y a disminuir todos esos riesgos de pronto del propelente, de que todo el medicamento se vaya a la vía aérea superior. En niños menores de 5 años, pues también con inhalocámara, ya sea con máscara o con boquilla, dependiendo de la edad del paciente. El documento también generó, digamos, la importancia de introducir otros parámetros, como bien vimos, la capacidad vital inspiratoria forzada, que se hace muy importante. Creo que después de lo que dijimos, es claro que hay que tenerlo en cuenta. En niños menores de 6 años, pues se debe tener en cuenta el BEF 075, sobre todo que sabemos que ellos hacen inspiración, demasiado cortas, entonces la idea es de que se tenga en cuenta ese BEF 075 y también el BEF 1 y el tiempo si es mayor o igual a 1 segundo. Entonces, repito, en niños menores de 6 años se debe tener en cuenta ese 0,75, y en los que son mayores de 6 años, perdón, y si su tiempo es de menos de 2 segundos, entonces estos son los valores que hay que tener en cuenta. Acordémonos también que pues esta medida es importante en los pacientes adultos que de pronto no la pueden realizar. La relación entre el flujo inspiratorio forzado del 50% de la maniobra del PEF 50 y el flujo inspiratorio forzado al 50% de la maniobra, teniendo el FEF 50 sobre FI 50, se puede usar como un indicador para alteraciones de la vía aérea superior. Eso se tendrá en cuenta pues en el momento del informe. La guía o el documento nos recomienda utilizar como valores de referencia GLI. Eso también dependerá de los diferentes centros y de los protocolos que tengan internos en cada una de las instituciones. Acá quería traerles algunos ejemplos de este equipo que es el que de pronto ya tiene todas las actualizaciones. Así era como
nos salía en la versión anterior, el paciente hacía sus intentos y si tenía alguna falla nos iba a salir este recuadro diciéndonos cuál había sido el problema y cuál podría ser la solución. Tendríamos que para la calidad nos lo evaluaba en general, pero ahora en esta nueva versión pues nos está saliendo unas caritas claramente verde, amarilla y roja, nos está hablando, como nos está mostrando, perdón, el defundo y la capacidad vital en su grado de calidad de forma separada. Y si me voy acá a darle clic en la carita verde, pues me va a salir que es aceptable y que mi paciente, tanto para capacidad vital forzada como para BEF1, cumplió con los criterios establecidos. Aquí en esta me está hablando de ese grado de que puede ser utilizable y me está hablando de qué error fue el que se cometió. Nos está hablando, mire, justamente de esa capacidad vital inspiratoria forzada y que al hacer esa diferencia, pues no me está cumpliendo con los 100 litros. Entonces también acá me está advirtiendo que ese pico flujo retardado pues no hizo bien, criterio detallado, tiempo hasta pico flujo mayor a 160, sabemos que lo ideal es que sea de 150. Entonces acá me está mostrando que esta prueba pues muy seguramente puede ser utilizable por el error que cometió y de los demás aspectos pues va pasando, digámoslo así. Y aquí en rojo me está marcando que este paciente pues no hizo un volumen extrapolado y sabemos que pues al hacer el volumen extrapolado pues no lo puedo aceptar, por tanto pues esta prueba sería pues no válida, no se podría interpretar. Entonces fíjense cómo pues el equipo me muestra todas las posibles formas de ver si la prueba está siendo aceptable, si la puedo catalogar como utilizable y pues como no utilizable. Cuando el paciente cumple el tiempo, antes lo podíamos ver, simplemente lo veíamos en la pantalla cuando el paciente estaba cumpliendo el tiempo y me emitía el mensaje de que el paciente podía ya hacer la inspiración. Ahora cuando el paciente cumple la meseta, pues se está generando esa alerta de audio igualmente cuando llega a los 15 segundos. Y aquí es como quedó el informe, que es súper importante estandarizarlo, que lo vea claro, siempre pues en este y en otros equipos siempre hay mucha variabilidad en el informe y lo ideal es que todos estén estandarizados para que pueda haber una mejor interpretación de las pruebas. Tenemos también que en el formato o en el informe voy a ver por separado el grado de calidad de cada uno de los parámetros. Y así pues es como vemos el informe final. Bueno, yo creería que ya hemos terminado y estoy lista para lo que quieran preguntarme o que discutamos en grupo. Muchas gracias, Liliana, por tu presentación. El chat está abierto para todas las preguntas que tengan. Demos un segundo. Por ahora no tenemos ninguna pregunta registrada. Bueno, entonces pregunto yo. Acá hay una pregunta, perdóname. Porque ya iba a preguntar yo.
Ah, bueno, también puedes preguntar tú. Bueno, Pero mira, dime, Tati. ok, acá dice, ¿cuál es el broncodilatador más recomendado para prueba? Pues recordemos que lo que nos están indicando es utilizar un broncodilatador de acción corta, como es el salbutamol, nosotros, salbuterol en otros países. Ese es el que está indicado y que debemos colocar 400 microgramos para hacer la prueba post-broncodilatador que llamamos, ¿no? Aquí manejamos bromuro de hipatropio también cuando pues el paciente tiene alguna afección, digamos, o alguna circunstancia o alguna comorbilidad cardíaca, utilizamos bromuro de hipatropio. Ok, acá tenemos otra pregunta. Si utiliza el filtro para COVID, ¿se debe ajustar algún parámetro en el software? Dependiendo del equipo, pero por lo general no. Lo que sí es muy importante es que cuando se haga la calibración, de pronto estábamos acostumbrados a utilizar una boquilla de cartón, sí es importante que cuando se hace la calibración del equipo, también esa calibración se haga con un filtro. Ok, acá dice, buenas noches, muchas gracias por la exposición. Disculpe, en los pacientes que tuvieron COVID, ¿de qué tiempo? Espérame, es que no puedo ver bien la pantalla. ¿Cuándo le hacemos la espirometría? ¿Sí? Sí, ¿de qué tiempo es recomendable hacer la espirometría? Ujú. Digamos que hay varios de pronto de los estudios que han de pronto podido hacer al momento y hay algunos de que hablan de que debe hacerse al mes y otros hablan de que debe hacerse a los 3 meses. Nosotros acá lo estamos haciendo al mes. Frente a las ecuaciones de referencia utilizadas, ¿cuáles son las recomendadas de acuerdo a esta nueva actualización? Como dije en la presentación, las que recomienda ATS y RS es la ecuación de referencia GLI. ¿Puede por favor decirme qué marca de equipo es utilizado por ustedes para tomar la prueba 11? ¿La prueba qué? 11, no sé. O no sé si ese 11 es un error de digitación. Supongo que solamente están preguntando por Por equipos, no, qué pues hay equipo. muchos, ¿sí? Realmente hay muchos espirómetros, lo que uno tiene que pues tener en cuenta al momento de escoger el espirómetro, pues es que eh, cumpla con los requisitos de que sea pues un equipo confiable, de que a la hora de hacer la interpretación tenga el límite inferior de la normalidad, el Z-score, que se puedan ver realmente las curvas, como dijimos en algún momento, que tenga la posibilidad de borrar o no lo que no está bien hecho. Digamos que la mayoría de los equipos hoy actualmente sí, ya tienen todas estas ventajas en cuanto a que puedo de pronto borrar curvas si no son aceptables, ¿sí? Pero de pronto lo que vemos hoy es que muchos no están cumpliendo todavía con el límite inferior de la normalidad, de pronto lo que más vemos y pues que claramente a la fecha no todos han hecho la estandarización o han seguido las recomendaciones de las que acabamos de hablar. Que básicamente, como dije al principio, pues es súper importante, o sea, no solamente el técnico, porque pues habrá muchas cosas que como técnico las puede implementar, pero muchas que dependo de la actualización del software para hacerlas, entonces no en todos los equipos se podrán tener en cuenta. Mira, acá hay otra pregunta.
no todos los equipos se pueden actualizar en cuanto a la nueva actualización. En ese caso, ¿qué se tiene que hacer? Es verdad, hay que comunicarse con el fabricante a ver si lo están haciendo. Hay unos que sé que todavía están trabajando en eso, pero hay que comunicarse pues seguramente directamente con el distribuidor y que él lo haga al fabricante. Esa parte logística no la sé, pero sí es verdad que todavía hay equipos que no han hecho las modificaciones. Ujú. Acá hay otra pregunta, pero supongo que es para mí. Dice, la actualización que muestra en el NDD de las caritas está disponible en todos los equipos. Sí, Sí. eh, sí, de hecho estos ejemplos que muestra Liliana están tomados con base a la última actualización de software que nosotros lanzamos recientemente, y para usuarios de NDD ya saben que siempre está disponible la última actualización de software en nuestra página web. De hecho, en el mismo espirómetro vi que también, pues, ahí se puede hacer algo, o me equivoco, Tati. Dime. O sea, ahí en el mismo programa me está mostrando, o sea, al abrir yo para hacer la espirometría, si miro por ahí por herramientas, algo me sale de la actualización. De ahí no se puede actualizar, no, tendría que meterme a la página directamente, ¿sí? Sí, directamente desde la página. Ujú. Ya. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Qué importancia clínica tiene en la interpretación el límite inferior de la normalidad? Mucha. Realmente, pues yo no leo, o sea, sí estoy capacitada, pero pues nosotros acá no interpretamos, no leemos los exámenes, pero sí es muy importante el límite inferior de la normalidad porque te está hablando de los valores para que me entienda que debería sacar el paciente teniendo en cuenta pues obviamente el valor teórico o el valor predicho, pero ese valor del límite inferior de la normalidad es lo que el paciente debería haber obtenido según todas sus condiciones de talla, de peso, de género. Entonces sí es muy importante porque hay un límite, como su palabra lo dice, en donde el paciente no es ni de aquí ni de allá y ese límite me puede ayudar a identificar realmente la alteración que tenga el paciente. Entonces sí es muy importante que lo tenga. Que si no lo tiene, no puedo hacer la espirometría, no, claro que sí, se puede, pero si tiene ese límite inferior de la normalidad a la hora de la interpretación, vamos a tener mucha más exactitud y confiabilidad, sobre todo en aquellos pacientes, como digo, que están en el límite, ¿sí? Hay muchos pacientes, como para que me entiendan, que tienen una relación de capacidad vital forzada en 70, pero que su límite inferior de la normalidad me marca que para él su valor es 60, o sea, es dependiendo del paciente. Entonces, si es 60, pues, y sacó en su mejor puntaje 68, pues como tenía que haber sacado 60, pues sí pasa porque fue por encima del valor que tenía que haber sacado. No sé si soy clara, pero realmente eso es lo que se debe tener en cuenta a la hora de la interpretación. Ok. Acá hay otra pregunta. Si un paciente que va a realizarse la espirometría es oxígeno dependiente, ¿debe realizarse la prueba con su soporte de oxígeno o debe ser retirado durante la maniobra? Debe ser retirado durante la maniobra. Siempre pues hay que estar hipervigilante en cuanto está oxigenando, seguramente dejarlo descansar más de lo requerido entre intento e intento, pero pues lo ideal es que lo haga sin oxígeno.
podría tener algún impacto en los resultados de la prueba? Pues no son sus valores reales, ¿no? No son sus valores reales, entonces podría, sí. Ok. Hay bastantes preguntas y ya Dale. nos estamos acercando al final de la presentación. Voy a hacer un par de preguntas más y el resto de las preguntas que Las se queden contestamos. sin responder en esta sesión en vivo, las responderemos por correo electrónico. Listo. Em, Déjame buscar. Teniendo en cuenta la situación actual, ¿cuáles serían los requisitos que debe reunir una sala de espirometría para cumplir con el protocolo sanitario? Bueno, digamos que ese es un punto muy importante. Pues primeramente hay que tener en cuenta de pronto las recomendaciones, digamos, locales de cada, pues de pronto ciudad, del protocolo interno de la institución, pero a nivel general, el lugar debe estar muy ventilado. Lo ideal es que no esté cerrado. Y si está cerrado, si no hay forma de abrir, pues lo ideal es que tenga presión negativa. Otra cosa importante es que el equipo ahora se debe de pronto ubicar de manera que el paciente no exhale o no bote el aire hacia el técnico, como seguramente lo hacíamos en la mayoría de los casos, o los pacientes, como tomamos el examen, era el paciente de frente a nosotros. Ahora el paciente debe estar, nosotros debemos, perdón, acomodarnos al lado del paciente o detrás de tal manera que cuando el paciente bote el aire, pues no vaya hacia nosotros, sino vaya hacia la ventana. Lo ideal es que el escritorio o la mesa donde está ubicado el espirómetro se ubique de tal manera que esté hacia la ventana el equipo y el aire corra para allá. Obviamente que sea pues amplio no es tan fácil de pronto poner tanta condición, pero ojalá que sea amplio, que no esté lleno de cosas, los escritorios lo más desocupados posibles, que ojalá solamente esté en la mesa el computador, el espirómetro, que se siga con todas las medidas como si el paciente estuviera contagiado. Tenemos que partir de ese hecho, por tanto, la protección de nosotros debe ser completa. Pero básicamente, pues para lo que me están preguntando del lugar sería así, que fuera ventilado y de que el espirómetro esté ubicado de tal manera que el paciente no bote el aire hacia nosotros, sino hacia el exterior, hacia afuera, ojalá hacia la ventana. Acá hay otra pregunta bien importante. ¿Cuál es la importancia y cómo se interpreta el Z-score? Bueno, eso es tema de otra charla que no lo sabría explicar así. Tendría que mirar de pronto pues una gráfica que no tengo en el momento, porque pues eso tiene unos valores que hay que cumplir de menos 64 a más 1 puntos, de menos 1,64 a más 1,64, pero realmente así como sin mostrar una gráfica no lo sabría explicar. Pero me comprometo a que le contesto la pregunta escrita. Ok. Bueno, yo creo que hacemos una última pregunta y damos por finalizada esta sesión en vivo. La última pregunta la dejo para mí, si estás de acuerdo, Lili. Bueno, me preguntan si con esta última estandarización las personas que tienen NDD necesitan adquirir un nuevo equipo o no. La respuesta es no, no necesitan adquirir un nuevo equipo. Lo único que tienen que hacer
es ingresar a nuestra página web. Aquí abajo está el enlace www.nddmed.com y desde allí se dirigen a la opción de descarga de software. Solamente tienen que ingresar los datos que allí les piden, no tienen ningún costo adicional y pueden acceder a la última versión de software. Es muy fácil, ¿sí? Realmente hay que tener el número de serie del espirómetro y de resto todo es súper fácil y súper rápido. Exacto. Bueno, pues yo quiero agradecer a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, Liliana, por esta presentación. También hay muchísimos mensajes de felicitaciones para ti. Vamos a dar por finalizada esta sesión en vivo y bueno, para preguntas adicionales pueden escribirnosla al correo blanco@ndd.ch. Así que nada, muchísimas gracias y feliz noche. Gracias.